Tercera parte, significado. Capítulo 19. La base de datos de la conciencia. Al notar la universalidad de los patrones arquetípicos y los símbolos, el gran psicoanalista suizo Carl Jung dedujo el inconsciente colectivo, el cual se refiere al pozo sin fin del subconsciente de todas las experiencias compartidas por la raza humana. Podemos imaginarlo como una vasta, oculta base de datos de la conciencia humana, caracterizada por poderosos patrones de organización universales. Esta base de datos abarca toda la información que ha estado disponible a la conciencia humana e implica capacidades inherentes abrumadoras. Es mucho más que un almacén gigantesco de información esperando ser recuperada. Debido a su capacidad de penetrar en todo lo que se ha experimentado en cualquier lugar y en cualquier momento, la gran promesa de la base de datos es la capacidad para saber virtualmente cualquier cosa en el momento en que se le pregunte. Esta base de datos es el origen de toda la información obtenida supra racionalmente, por intuición o por premonición, por adivinación o en sueños, o simplemente por una adivinanza afortunada. Es la base de la genialidad, el pozo de la inspiración y la fuente del conocimiento psíquico desconocido, incluyendo la clarividencia. Es, por supuesto, el inventario del cual se extrae la prueba kinesiológica. Los pensadores que están atormentados por la noción del conocimiento no racional, paranormal, usualmente rechazan las inconsistencias lógicas o ilógicas con conceptos newtonianos de simultaneidad, causalidad o tiempo y espacio. En realidad, hay un universo más grande que ese. Esos mismos pensadores escudriñarán el cielo vespertino y encontrarán placer al identificar sus constelaciones favoritas. Pero en realidad no hay tales constelaciones. Ese patrón familiar de estrellas está compuesto de puntos de luz que se originan de fuentes totalmente desligadas a ellas, algunas de hasta varios millones de años luz de distancia, varias en diferentes galaxias, otras separadas por otras galaxias entre sí, y muchas se han consumido o cesado de existir desde hace milenios. Esas luces no tienen relación espacial o temporal. No es solamente la figura de una osa o de un oso o de un hombre, sino el mismo patrón, la constelación misma, la que es proyectada en el cielo por el ojo del observador. Sin embargo, el zodiaco es real, porque lo concebimos en el sentido literal de la palabra. La astrología aún existe y para muchas personas es una herramienta muy útil en la explicación de las relaciones y de sus personalidades. ¿Y por qué no habría de serlo? La base de datos de la conciencia es un recurso infinito. La base de datos se comporta como un condensador electrostático con un campo de potencialidad en lugar de una batería con una carga almacenada. Una pregunta no puede ser formulada a menos que previamente exista una respuesta potencial. La razón de esto es que la pregunta y la respuesta han sido creadas del mismo paradigma y, por lo tanto, son exactamente concordantes. No puede haber un arriba sin un abajo ya existente. La causalidad ocurre de forma simultánea y no secuencial. La sincronicidad
es el término usado por el Dr. Jung para explicar este fenómeno de la experiencia humana, tal como lo entendemos. Según nuestro examen de la física avanzada, un evento aquí en el universo no causa que un evento ocurra allá, sino que ambos aparecen simultáneamente y la secuencia es la de la propia observación. ¿Cuál es la conexión entre estos eventos? Entonces, si no hay una secuencia lineal newtoniana de causa y efecto, obviamente los dos están relacionados o conectados unos a otros de una manera invisible, pero no por gravedad o magnetismo, ni siquiera por un campo cósmico. La conexión entre dos eventos dados ocurre solamente en la conciencia del observador. Él ve una conexión y la describe como un par de eventos, estableciendo una relación hipotética. Esta relación es un concepto que existe en la mente del observador. No es necesario que ningún evento corolario externo exista en el universo. A menos que haya un patrón atractor subyacente, nada puede ser experimentado. Por consiguiente, la manifestación del universo en su totalidad es su propia expresión simultánea y experiencia de sí mismo. La omnisciencia es omnipotente y omnipresente. No hay distancia entre lo desconocido y lo conocido. Lo conocido es manifestado de lo desconocido tan solo pidiéndolo. El edificio Empire State nació en la mente de sus arquitectos. La conciencia humana es el agente en donde un concepto invisible es transformado en su experiencia manifiesta, la cual es ese edificio, por lo tanto, congelada en el tiempo. Lo que sucedió en la intersección de la calle 34 Oeste y la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York en 1931 está ahí para que todos lo veamos. Lo que sucedió en la conciencia de sus creadores también se mantiene registrado en la base de datos para que todos lo veamos. Ambos existen por completo, pero en diferentes dominios sensoriales. Al transferir el concepto a lo concreto y al acero, los arquitectos simplemente permitieron que el resto de nosotros experimentáramos su propia visión interior. Nosotros los humanos supuestamente normales estamos totalmente preocupados con nuestra función como transformadores de conceptos desde el nivel invisible ABC al sensorialmente nivel perceptible. A conlleva B, B conlleva C. Los individuos extraordinarios viven principalmente en el mundo del ABC. Aquellos que viven más allá de este concepto en el dominio completamente sin forma de la propia conciencia pura son llamados místicos. Para dichos individuos, el origen de todo es evidente. Ellos están desinteresados en el proceso de hacer que las cosas sean visibles y se manifiesten. En su diario vivir, estas son las personas creativas que expanden nuevas empresas y luego se las dejan a otras personas para que las dirijan y las administren. Los místicos, quienes están en un nivel aún más avanzado, concluyen que solamente su nivel de conciencia ABC es real y que el mundo observable es un sueño o una ilusión. Debería señalarse, sin embargo, que este solamente es otro limitado punto de vista. No hay nada real ni no real, solamente aquello que es. Aquello que es así, desde todos los puntos de vista o desde ninguno. La existencia sin forma no es realmente imaginable. Sin embargo, al mismo tiempo es considerada la realidad última. Esta incluye tanto el yin como el yang, y lo manifiesto y lo
y lo no manifiesto y lo manifiesto, lo formado y lo sin forma, lo visto y lo no visto, lo temporal y lo eterno. Por consiguiente, el mundo aparentemente real es simultáneamente el mundo real, por el que toda posibilidad debe incluirse en todo lo que es. La creación es, por lo tanto, continua o no habría creación en absoluto. El inicio de la creación es proceder de una noción artificial del tiempo, ya que el comienzo de algo que está fuera del tiempo no puede ser localizado en el tiempo. El Big Bang puede solamente ocurrir en la mente de un observador. El universo es muy cooperador, y dado que el universo no es diferente de la conciencia misma, está feliz creando cualquier cosa que deseemos encontrar ahí afuera. El problema es con el concepto de causa en sí mismo, el cual presume la pregunta al presumir un salto en el tiempo, una secuencia o una línea de eventos que tendría sentido. Si nos apartamos del tiempo, no hay causas en absoluto. Podríamos decir que el mundo manifiesto se origina de lo no manifiesto, pero en este caso, de nuevo estaríamos asumiendo una serie causal secuencial en el tiempo, es decir, lo no manifiesto volviéndose manifiesto. Una vez más allá del salto en el tiempo, con su restricción implícita de comprensión de términos de mera secuencia, no hay un paso atrás o hacia adelante. Entonces, es válido decir recíprocamente que el universo manifiesto causa el no manifiesto. Y a un cierto nivel de comprensión, esta es una verdad demostrable. Si, por ejemplo, miramos los electrones alineados al lado de un espacio y los protones alineados a otro lado en equilibrio, ¿cómo podríamos decir cuál lado hace que el otro lado se alinee? De igual manera, aunque la curación es una consecuencia de la compasión no es su causa. En un campo de energía de 600 o más, prácticamente todo sanará. La fuente de toda la vida y de todas las formas es, por necesidad, mayor que sus manifestaciones. Sin embargo, no es diferente ni está separado de estas en ningún grado. No hay artefacto conceptual o separación entre el creador y lo creado. Como dicen las escrituras, lo que es, fue y siempre será. El tiempo, entonces, es como el locus de percepción de un holograma que ya está completo. Es un efecto subjetivo y sensorial de un punto de vista progresivamente en movimiento. No hay comienzo ni final en un holograma, ya que está en todas partes completo. De hecho, la apariencia de estar inacabado es parte de su culminación. Aún el fenómeno mismo de desenvolvimiento refleja un punto de vista limitado. No hay un universo doblado frente a un universo desdoblado. Solamente hay uno volviéndose consciente. Nuestra percepción de los eventos que suceden en el tiempo es análoga a un viajero que observa el paisaje que se presenta ante él. Pero decir que el paisaje se desenvuelve ante el viajero es meramente una forma de hablar. Nada está en realidad desenvolviéndose. Nada está en realidad volviéndose manifiesto. Solamente existe una progresión de la conciencia. Estas paradojas se disuelven en el gran paradigma que incluye ambos opuestos, en donde los opuestos, como tales, están solamente relacionados con la posición del observador. Esta trascendencia de la oposición ocurre espontáneamente en los niveles de la conciencia de 600 y más. La noción de que hay un conocedor
frente a un conocido es de por sí dualista, en que implica es una separación entre el sujeto y el objeto, lo cual de nuevo puede ser solamente deducido de la adopción artificial de un punto de observación. El hacedor de todas las cosas en el cielo y en la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, está por encima de ambos. Incluye a ambos y es uno con ambos. La existencia es, por tanto, simplemente la afirmación de que la conciencia es consciente de su conciencia y de su expresión como conciencia. La ontología no tiene que ser especulativa. Después de todo, es solamente la teología de la existencia. Cualquiera que esté consciente de que existe, tiene acceso a sus mayores formulaciones y más allá de ellas. Solamente existe una verdad absoluta. Todo lo demás son hechos a medias engendrados de los artilugios de la percepción limitada y del posicionamiento. Ser o no ser no es una opción. Uno puede decidir ser esto o lo otro, pero ser es simplemente el único hecho que existe. Todo lo anterior ha sido expresado en varias épocas de la historia intelectual del hombre por sabios que han traspasado la dualidad de su conciencia. Pero aún entonces, proclamar que la comprensión de la no dualidad de la existencia es superior a su realización como dualidad, es de nuevo caer en otra ilusión. No hay, a fin de cuentas, ni dualidad ni no dualidad. Existe solamente la conciencia. Solamente la conciencia por sí misma puede afirmar que está más allá de todos los conceptos, tales como es o no es. Y así debe ser, porque es solamente puede ser concebido por la conciencia misma. La conciencia en sí misma está más allá aún de la conciencia. Por lo tanto, puede decirse que lo absoluto es desconocido exactamente porque está más allá del conocimiento, o más allá del alcance de la conciencia en sí misma. Aquellos que han logrado tal estado de conciencia informan que no puede ser descrito y que no puede tener sentido para nadie sin la experiencia de ese contexto. No obstante, ese es el verdadero estado de la realidad, eterna y universal. Nosotros meramente fallamos al reconocerla. Tal reconocimiento es la esencia de la iluminación y la resolución final de la evolución de la conciencia, al punto de la autotrascendencia.